A ver, chicos, ¿en qué nos quedamos la última vez? Yo les he subido un montón de material esta noche que necesito que lo vean, pero quiero que hagamos memoria. La clase de hoy va a ser corta porque quiero que de ahí se vayan al Moodle a trabajar con lo que les dejé en el Moodle. A ver, ¿en qué nos quedamos la última clase? Creo que fue el miércoles, si no me equivoco. A ver. Pues que yo recuerde, hicimos un poco de plática sobre qué es la historia de nuestro país. También hablamos sobre unos artículos de la Biblia que nos definían, o sea, que podíamos interpretar de una manera. eh, y creo que eso fue todo, porque fue una clase un poco corta, porque no nos alcanzó el tiempo para lo demás. Uh-huh. Bueno, Creo que también de la lectura bíblica que hicimos, que fue del primer libro de Samuel, capítulo 8, pudimos darnos cuenta de que prácticamente así había sido la formación de los Estados Unidos, o sea, desde inicios. o sea, no te olvides que el libro de Samuel forma parte de los libros históricos. Claro, Samuel es tomamos referencia. de la etapa monárquica israelita que comienza con Samuel, que es el último de los profetas que hace las veces de juez, y, y de ahí en adelante viene todo el proceso, ¿no? Monárquico, hasta la caída del primer templo, del templo de Salomón, o lo que se llama la caída del templo de Salomón, que es la toma de los persas, la conquista persa de lo que es Palestina y por lo tanto la disolución del Israel como país y la primera gran diáspora que se produce. No nos olvidemos de que Estados Unidos viene mucho después. Lo que les explicaba era fundamentalmente de que esa parte de la Biblia reflejaba de alguna manera esa concepción política que encontramos siempre en el Antiguo Testamento. Esa concepción política que encontramos desde el Pentateuco, o como le dicen los judíos, la Torá, ¿ya? Hacia todo el Talmud, que es básicamente el resto del libro del Antiguo Testamento, los libros históricos, los libros proféticos. La idea de que el ser humano es libre en la medida de que es autónomo, que no tiene una autoridad atrás que lo obligue o que le haga su trabajo. El ser humano es libre en la medida que toma sus propias decisiones y no que tiene un Estado que tome decisiones por él. Hoy yo les subí algunas lecturas. Quiero que la segunda hora de la clase ustedes se vayan al Moodle y empiecen ya a leer, a efecto de que la próxima clase, que es el día miércoles, podamos tener una suerte de debate sobre el tema y podamos avanzar para la próxima semana, ya salir básicamente de esta etapa, entrar en una etapa que no va a ser muy larga, que es el siglo XVIII, siglo XIX, con lo que es la independencia de América Latina, y de ahí entramos de lleno en lo que es la historia del siglo XX, que es básicamente lo que más tiempo nos va a tomar en el curso.
Las lecturas que les he subido son básicamente el capítulo introductorio de el libro que habíamos estado viendo la semana pasada, el libro de Rocket, Rudolf Rocket, el capítulo introductorio más el capítulo 2, que está dividido en dos partes. Capítulo 2.1 es un archivo y hay un segundo archivo del mismo capítulo. El capítulo no cabía en un solo archivo, se lo dividió en dos archivos. Entonces, fíjense bien, son 3 archivos más la presentación del libro, que también se las subí. Es importante que lo lean todo. El artículo introductorio es muy interesante porque nos sitúa un poco el momento en el cual el autor escribe su libro. No nos olvidemos que él era de origen alemán, que él emigra a Estados Unidos alrededor de los años 30, justamente cuando comienza la explosión nazofascista en Europa. El fascismo comienza a desarrollarse precisamente en los años 20, con la famosa marcha de las camisas negras sobre Roma, encabezada por Benito Mussolini, y en el caso de Alemania, también los años 30 son fundamentales en el ascenso de Adolfo Hitler al poder. Entonces, ese capítulo que él escribe, de alguna manera, si bien él está hablando sobre los precursores de la Constitución norteamericana, él aprovecha su libro para hablar también de su propia época y qué era lo que estaba pasando en Europa, qué era lo que estaba pasando en Alemania, qué era lo que estaba pasando en Italia y también qué era lo que estaba pasando en la Unión Soviética con la revolución bolchevique, que para él las 3 cosas eran la misma cosa, ¿ya? Donde lo que se buscaba era anular la libertad del individuo a costa del fortalecimiento del Estado. Es interesante, muy interesante leer esa introducción, porque esa introducción va a abrirnos la mente y nos va a ayudar a entender lo que viene después. Si bien lo que viene después ocurre antes de esa narrativa, ¿no es cierto? Es la época de independencia, 1776. Es bien interesante porque de alguna manera usa esos mismos parámetros, usa esos mismos paradigmas que son los paradigmas liberales. En el caso de Rocket es un liberal extremo, es un anarcoliberal. Es decir, es un individuo enemigo absoluto del Estado. ¿Ya? Él es absolutamente anárquico, él de Estado no quiere saber nada. No todos los liberales piensan igual, pero él su pensamiento liberal lo lleva al extremo y de alguna manera lo identifica con los próceres de la independencia y los formadores de los Estados Unidos, especialmente Jefferson, especialmente Paine, y obviamente hay otros más como Emerson, inclusive Lincoln, que también entra dentro del paquete, aunque lo que les envío no dice nada sobre Lincoln, lo de Lincoln son otros capítulos, no vamos a entrar hasta allá. Si a alguien le interesa, le hago llegar el libro no como una obligación, sino simplemente para que tengan el material de estudio, para que tengan el material e investiguen a donde ustedes quieran llegar. Ustedes son los dueños de su vida y ustedes verán hasta dónde llegan. ¿Ok? Bien, les envío entonces esos 3 capítulos de Rocket, más una presentación que es el mismo autor. Pero texto son 3, introducción
y los dos textos que forman parte del capítulo 2, si no me equivoco, capítulo 1, capítulo 2. Les envío otra información adicional que es importante que la vean, más un video. O sea, van a estar bien entretenidos de aquí al día miércoles. Economista, disculpe la Dime. interrupción. ¿Ya subió usted los archivos? Porque solamente puedo visualizar el link del video. Pero Hay dos archivos por el momento. Yo vi que en material de unidad 1 hay uno. Y en el Moodle hay uno que se llama hay uno que está en el Moodle, si pones Historia Económica Mundial, bajas un poco, ahí está, y hay otro que está en Unidad 1, ahí está otro que es de otro PDF, por así decirlo. Los PDFs todos están en un solo archivo. Ya, uno es Declaración de los Derechos del Pueblo de Virginia. En ese hay tres archivos. Desarrollo económico. Claro. Exacto. De ese les voy a hablar primero, porque quiero que lo vean en el video. El video lo hace, es un sociólogo, abogado chileno de apellido Kaiser, Axel Kaiser, que es un individuo bastante activo en cuanto a difusión de pensamiento liberal se refiere. Hay algunas instituciones y esos videos son de esas instituciones. Una de ellas es una universidad centroamericana. Es española, pero también tiene su sede en Honduras, que es la Universidad Francisco Marroquín, más algunas instituciones del mismo orden, como la de el padre ay, ya se me olvidó, Juan de Mariana, ya, que es toda una institución. El director es una persona que domina mucho el tema de lo que es economía austríaca. En todo caso, les envío ese material porque es importante que ustedes lo contrasten con lo que vamos a ver en el otro lado. Sobre el video les voy a hablar algo también que quiero que ustedes se fijen, que es importante. La tarea que les estoy poniendo es que nos trabemos en un debate, y una de las preguntas que les pongo es: las revoluciones en América Latina, ¿cuál se han parecido más? ¿A la revolución norteamericana o se han parecido a la revolución francesa? Hay en realidad tres revoluciones. Una primera revolución, que es la inglesa, que los ingleses le llaman la gloriosa, ¿ya? Es cuando el rey Jacobo es destronado, ¿ya? Es sustituido y se pone un nuevo rey que es en realidad de la propia familia, pero se le obliga a firmar no la Constitución, porque es extraño que Inglaterra, creo que es el único país del mundo que no tiene Constitución, pero sí le hace firmar el compromiso donde el poder político pasa por entero al Parlamento y el rey pues sigue siendo el jefe de Estado, pero no se mete en el gobierno. Es decir, se convierte en un rey que reina pero no gobierna. A esa revolución, que fue una revolución bastante pacífica en términos de resultados de muertos, parece mentira, pero no hubo muertos en esa revolución, marca el antes y el después del absolutismo monárquico. Hasta ahí llega el absolutismo monárquico en Inglaterra. De ese punto en adelante, Inglaterra sigue siendo una monarquía, hasta hoy lo es, Reino Unido,
pero donde hay un rey que, repito, reina pero no gobierna. Quien gobierna es el Parlamento y el Parlamento lo hace a través de un gobierno que el propio Parlamento nombra. Nomina al primer ministro y el primer ministro nomina a su gabinete, donde el rey simplemente acepta las nominaciones y se acabó. No interviene para nada en la nominación, ni en la elección, ni en ninguno de los resultados, ni interfiere en la toma de decisiones políticas que corresponden exclusivamente al gobierno elegido por el Parlamento. Esa revolución pues se le llama o se le llamó la Gloriosa. Nosotros en algún momento también adoptamos el mismo nombre para una de las revoluciones que se da en la primera mitad del siglo XX en el Ecuador. Y creo que fue más o menos por los mismos resultados. Bueno, en todo caso, esa revolución que es la que antecede a la americana y a la francesa, tiene sus propias características. Pero hay grandes diferencias entre la revolución americana y la revolución francesa. Diferencias que se marcan en términos de coyuntura. La coyuntura por la que estaba pasando Estados Unidos era muy diferente a la coyuntura por la que estaba pasando Francia. Francia estaba pasando por una coyuntura de crisis profunda, crisis económica profunda. Curiosamente, y yo no lo había pensado, de alguna manera uno todos los días aprende algo. El conferencista Axel Kaiser señala entre las causas de la crisis francesa, más allá de la idiotez de Luis XVI, que era un absoluto imbécil, pero más allá de eso, el hombre, para hacer la guerra a Inglaterra, se propone financiar la Revolución Norteamericana y financia la Revolución Norteamericana. Es decir, pone el dinero para la Revolución Norteamericana. Sin la intervención francesa, probablemente la Revolución Norteamericana no hubiera terminado en los términos que terminó, expulsando a Inglaterra. No nos olvidemos que también España participa directamente en la Revolución Norteamericana a través de la guerra que se le hace al Reino Unido en el sur de la Florida, en la parte sur de los Estados Unidos, en el Golfo de México, la famosa batalla de Shell, la batalla de Pensacola. ¿Ya? Entonces, son dos revoluciones muy distintas. En la coyuntura, Estados Unidos estaba en el mejor momento económico. Y estaba en el mejor momento económico porque Inglaterra justamente había soltado su colonia, porque la colonia no le producía absolutamente nada. Y entonces los colonos empiezan a producir, la agricultura empieza a producir, la ganadería empieza a producir, la industria empieza a producir. Y el comercio comienza a florecer en las 13 colonias. Entonces, mientras que Francia estaba en quiebra, eso no ocurría en las 13 colonias. Estaban en una situación totalmente distinta, ¿no? Bueno, ustedes van a ver en el video que hay diferencias que son profundas. Pero las diferencias más profundas son las ideológicas. Aquellas diferencias que parten del pensamiento de Juan Jacobo Rousseau, que marca el pensamiento de Robespierre, váyanlo analizando, y que son muy distintos del pensamiento de los americanos.
básicamente sobre lo que es el Estado. Para Robespierre, el contrato social, ¿en qué termina? En que debe de primar el bien comunitario frente al bien individual, que todos deben de ceder el bien individual. En cambio, en el pensamiento de los norteamericanos, es el bien individual el que debe de primar, y el bien comunitario no es más que la suma del bienestar individual. Ello en la Revolución Francesa pues lleva a Robespierre a poner a funcionar la guillotina a diestra y siniestra, a todo aquel que se oponía a ese pensamiento único, que no aceptaba ese pensamiento del Estado, pues ya sabía el destino que le deparaba. En Estados Unidos la idea es muy distinta, es decir, hay toda una serie de parámetros que van marcando diferencias. Y para mí lo más interesante de esto, al ver el video, él habla al principio de que habla 40 minutos, pero en realidad habla casi hora y media. Dentro de las cosas más interesantes que yo veo, que no lo dice el video, pero que de alguna manera van rondando en la cabeza, es que, bueno, cómo fueron las revoluciones de independencia latinoamericanas. Nosotros aquí nos parecimos más. ¿Nuestra revolución se pareció más a la Revolución Francesa o se pareció a la Revolución Norteamericana? ¿Por dónde fuimos? ¿Ya? De hecho, la revolución nuestra trata de ser de alguna manera una copia de la Revolución Norteamericana, inclusive hasta en lo sangriento que fue. La libertad de pensamiento o el sometimiento del pensamiento a la verdad del Estado, a la verdad del propósito común, primó en toda esta región mucho más que la libertad individual y la libertad de pensamiento. Pero yo quisiera que ustedes se fijen un poco más a partir de su propia iniciativa y comparen. Porque comparando esos dos fenómenos con nuestra propia realidad histórica, creo que vamos a aprender muchísimo. Yo quedé en subirles algo más, quedé en subirles, no sé si logre subirla esta noche, porque todavía tengo cinco paralelos, chicos, ¿ya? Y cada cosa que subo es un relajo. Y tengo 5 paralelos que subir. Entonces, no sé si logre esta noche o esta semana subirles algo más de material, pero yo quedé, les prometí que les iba a subir algo sobre Rocafuerte. ¿Ah? Sobre Vicente Rocafuerte, sí. Un libro sobre Vicente Rocafuerte que es muy interesante de leer, especialmente algunas partes del libro. Y hay otros textos que podríamos buscarlo en internet y entenderlos. Y entonces vamos a ver algunos extremos que se producen, por ejemplo, en la Guerra de Independencia colombiana, donde nosotros estuvimos metidos, ¿ya? Y la Guerra de Independencia de esas 13 colonias. Ustedes tienen otros textos que les subí adicional. Hay otros textos más. Hay lo que se llama la Declaración de Derechos del Pueblo de Virginia,
que es de 1776, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que es de 1776, y la Declaración de los Derechos del Hombre, que es de 1780 y algo, que es algo que surge de la Revolución Francesa. Pero surge de la Revolución Francesa bastante más tarde, después del documento de Virginia y más tarde del documento de la Declaración de Independencia norteamericana. En esa Declaración de Independencia, lo mismo que en esa Declaración de los Derechos del Pueblo de Virginia. ¿Qué cosa es Virginia? Bueno, Virginia era una de las 13 colonias que se convierte en estado, inclusive antes de que existiera la federación. Ellos se declaran estado. Y entonces conversan con los otros estados y deciden federarse. Pero la independencia de Virginia ocurre antes de la creación de la federación. Y ese documento es la declaración, forma parte de la declaración de Virginia como estado. Y ese mismo documento, parte de ese mismo documento, entra en la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Y es interesante verlo por fechas, porque nosotros siempre hablamos de los derechos humanos, y generalmente datamos los derechos humanos a partir de la Revolución Francesa, cuando ponemos la Declaración de los Derechos del Hombre. Pero si nos ponemos a ver, son la fiel copia de la Declaración de Virginia. Sí, con algunas variantes que también van a marcar la diferencia entre la Revolución norteamericana y la Revolución Francesa, en términos de contenidos que se le van dando y que van marcando la diferencia de ambas resoluciones, y que son contenidos que parten precisamente del papel del Estado. ¿Ok? Pero les estoy dando a ustedes una serie de documentos simplemente para que ustedes tengan una visión más objetiva sobre cómo fueron los hechos históricos, inclusive fechados en secuencia. A nosotros nos hablan de que aquí hubo una guerra de independencia, de que aquí hubo una revolución, que la Revolución Francesa, y siempre nos remitimos a la Revolución Francesa. Y damos a la Revolución Francesa el carácter de punto inicial de un momento de cambio en el mundo. Pero ese momento inicial no es tan inicial. Ni tampoco es un momento tan, pero tan cambiante si nos ponemos a verlo en el fondo de las cosas. La Revolución Francesa quita un rey para poner un tirano. O sea, es un problema de nombre. No me gusta el rey, pero tengo que tener un Estado fuerte, y todo aquel que se oponga al Estado fuerte es un enemigo del Estado y es un enemigo de la revolución y merece la guillotina. Y entonces tenemos al primer déspota que controla, que dirige, que maneja a Francia en época revolucionaria, que es Robespierre, y luego aparecerá otro déspota llamado Napoleón Bonaparte. Que pasará de cónsul, imitando un poquitito a esa república romana, para simplemente asumir el papel de emperador y líder de un imperio que tratará
de expandirse por el mundo, especialmente por Europa. De ahí la toma de los Países Bajos, de ahí la toma de Suiza y la guerra del pueblo suizo contra Napoleón y la guerra en los Países Bajos contra Napoleón. Y trata de tomar España y toma España y pone a su hermano en el trono español. O sea, de alguna manera, esa Revolución Francesa regresa al pasado simplemente con nuevos déspotas, con nuevos líderes y siempre el Estado de por medio. Hay algunas anécdotas que yo quiero mostrarles a ustedes. Quiero darles tiempo para que entren. Vamos a trabajar, son las 8:42. Vamos a trabajar hasta las 8:15. Profesor, disculpe que... Dime, mijita. Profesor, disculpe que le interrumpa. Lo que pasa es que no sé qué pasó con internet y se me quedó la pantalla negra y ya no escuchaba, no me salía nada de la clase y entonces no sé qué era lo que usted estaba diciendo. Si me podría hacer el favor de poder repetir nuevamente. ¿Pero dónde, mija? ¿Qué fue lo último que escuchaste? Hasta un poquito más después de cuando explicó de los libros que quería que leyéramos y los videos que A ver, yo te prometo algo. quería que viera. Yo te prometo algo. Yo iba a tomar el resto del tiempo porque tengo que subir videos a otros cursos. Voy a subir el video de esta clase. Va a ser más corta. Va a ser más o menos 1 hora 10 minutos. ¿Ok? Ya. 1 hora 10, 1 hora 15. Ya. Pero no te puedo dar marcha atrás, mija, porque el tiempo nos traga. ¿Listo? Ya, Bien. solamente quería saber qué era lo que usted quería que hiciéramos en el Moodle, eso. Bueno, en el Moodle sigue las instrucciones del propio Moodle, porque ahí les voy dejando las instrucciones. Inclusive les hago preguntas sobre el video y todo. Creo que les hago 4 o 5 preguntas para que ustedes vayan observando el video y traten de, a partir de esas preguntas, observar el video y ver qué respuestas dan. Pero algunas de esas preguntas se las voy a contestar ahora. Solamente les comparo esa revolución sanguinaria que fue la Revolución Francesa, esa revolución que fue un cambio de Estado, pero no fue una reducción del Estado, no fue un empequeñecimiento del Estado frente al individuo, todo lo contrario. Aún hoy Francia es uno de los países más centralizados del mundo, aún hoy. Y eso forma ya parte de la mentalidad francesa. ¿Ok? Pero, ¿qué camino seguimos nosotros? ¿Seguimos el camino de los Estados Unidos o seguimos el camino de la Revolución Francesa? Yo les voy a dar 2 documentos esta noche que quiero que ustedes lo busquen. Uno, más que un documento, es la narración de un hecho. ¿Qué saben ustedes sobre la Navidad Negra? ¿Saben algo de la Navidad Negra? ¿Tienen idea de qué cosa es la Navidad Negra? No es Halloween. Dime, Abel. No es cuando los peregrinos salían a cazar a brujas. No, Lo estoy confundiendo. no, ¿Tiene que ver algo con la independencia de Colombia? sí. Mucho con la independencia de Colombia. Mucho con nuestra propia independencia. Mucho con lo que somos. A ver, Suani, habla. O sea, no recuerdo muy bien, pero sí tengo como que la noción de que lo puedo asociar con la independencia de Colombia, pero no recuerdo en sí el contexto. Bueno, busquen, googleen
Noche Negra, si no me equivoco, es de 1820. Si no me equivoco, 24 de diciembre de 1820. Si no me equivoco, esa es la fecha. 22. Vi que era 1822. Exacto. ¿Qué pasó esa noche de Navidad de 1822? ¿Dónde ocurrió ese hecho? ¿Y qué pasó? Está en clase. Dice que hubo una matanza justamente en la ciudad de Pasto, a pocas horas de la frontera colombiana con Ecuador, en donde indígenas, negros y mestizos colonizados del sur de Colombia, llamados realistas, tuvieron un enemigo en común, Simón Bolívar. ¿Y cuál fue la bronca? Primero que nada, ¿quién ejecutó la orden de Bolívar de asesinar a todo el mundo? Mariscal de Ayacucho. Nuestro Abel de América, nuestro mariscal de Ayacucho, Sucre, fue el que ejecutó las órdenes de Bolívar y no dejó a nadie vivo. Hombres, mujeres y niños. ¿Cuál fue el crimen de los pastusos? ¿Alguien me puede decir cuál fue el crimen que cometieron? Que merecieron una carga de esa naturaleza donde mataron y no dejaron títere con cabeza. ¿Cuál fue el delito de los pastusos? Que no creían la causa libertadora Me de dijeron, Bolívar. señor Bolívar, nosotros somos felices siendo realistas. ¿Cuál es el problema? No queremos formar parte de su república, no nos interesa. Usted nos promete independencia, su independencia no la queremos, señor. ¿Qué pasaba con Pasto? Pasto era una ciudad relativamente independiente, libre. ¿Por qué? Porque estaba ubicada en un sitio tal donde los españoles no iban. Ellos ya eran libres los españoles. Técnicamente eran súbditos de la corona española, pero en términos prácticos no les estorbaban los españoles. Como si estorbaban en otras partes donde tenían que tributar y todo lo demás. Le dijeron, señor Bolívar, perdóneme, sea feliz y déjenos ser felices también a nosotros. No nos interesa. Váyase con su revolución a otra parte. El señor Bolívar no se la aguantó. No se la aguantó. Ya había pasado un hecho semejante un poquito más al sur en Guayaquil. ¿Qué había pasado en Guayaquil? ¿Alguien recuerda el hecho histórico? Guayaquil declara su independencia. Y declara la independencia a sí mismo sin muertos. Hay 1 o 2 muertos y nada más. Y se acabó la independencia. Afuera el gobernador, afuera la autoridad española. Aquí ahora en adelante somos independientes. Y se establece lo que llamamos la Constitución de Guayaquil, que es la Carta de Independencia de Guayaquil. Búsquenla en internet está. La pregunta es, ¿quién inspira la independencia en Guayaquil? La independencia en Guayaquil es inspirada en la independencia norteamericana. ¿Quiénes son los cerebros que están detrás de esto? Joaquín Olmedo, la cabeza visible, evidente. Pero hay otro personaje guayaquileño también involucrado en la independencia, que es Vicente Rocafuerte.
Y la visión de Rocafuerte era la visión de la Revolución Norteamericana. Y si ustedes leen la carta, van a darse cuenta de algo que quien no conoce la historia lo va a interpretar de otra manera. Primero se crea la provincia independiente de Guayaquil. Somos república. Hicimos lo que hizo el estado de Virginia, se declaró independiente. Segundo, estamos abiertos a negociar con cualquier otro que declare su independencia y que quiera asociarse a nosotros en una gran federación. Entonces, ¿qué cosa era Guayaquil? Guayaquil no era lo que decía Bolívar, una ciudad y un río, era mucho más que eso. Guayaquil era la provincia de Guayas, Santa Elena, lo que hoy es Santa Elena, los ríos y algo más al sur y hacia el norte. Pero Bolívar no podía concebir que Guayaquil fuera un país independiente. Porque su sueño, ¿cuál era? Un gran país, una gran potencia, con un gran poder militar y con un gran caudillo. Ese caudillo soy yo. ¿Entienden? Es decir, ustedes me merecen a mí. Ustedes no pueden perder la oportunidad de tenerme a mí como su dirigente, como su gran caudillo histórico. Olmedo tenía su cabeza en otro lado. Los líderes de la revolución de Guayaquil tenían la cabeza en otro lado. Y es simpático que tanto Olmedo como Rocafuerte eran grandes amigos de Bolívar. Pero la amistad con Olmedo llegó hasta ahí. De ahí en adelante, Bolívar a Olmedo lo declara su enemigo. Simplemente porque no estuvo de acuerdo en que Guayaquil plegara a la Gran Colombia, que Guayaquil jamás plegó. Simplemente vino Bolívar, se tomó la ciudad, esto es territorio de Colombia, y el que no lo quiera que me lo diga. Bueno, nadie dijo nada. Los pastusos sí dijeron, nosotros no queremos plegar a su revolución, no nos interesa plegar a su revolución. A los pastusos les costó la vida. Bolívar era intolerante. O sea, si Bolívar no podía concebir otra forma de Estado que no fuera ese Estado central, ese país grande, inmenso. Todo el mundo dice que Bolívar era antiimperialista. En una frase que recoge un disparate histórico. Dicen que Bolívar era antiimperialista porque era anti-norteamericano y Norteamérica pues era el imperio. El problema es que en época de Bolívar, que muere en 1830, Estados Unidos no era imperio ninguno. Era una república federal, nada más. Todos los imperios estaban en Europa. Pero se dice que Bolívar había dicho que el imperio Bolívar era un imperialista. ¿Cuál era su sueño? Ser igual que Inglaterra, ser igual que Francia, ser igual que España. En algún momento amenaza con, si logra el poder, invadirlo a España. Es decir, su sueño era ser una potencia militar como lo eran los europeos. Ese era su sueño. Esos eran sus sueños de grandeza. No era el sueño de grandeza de los norteamericanos. ¿Cuál era el sueño de grandeza de los norteamericanos? Prosperar, crecer desde abajo, a partir del trabajo ciudadano.
a partir de la inventiva, a partir de la libertad del ciudadano para buscar su propia felicidad. No sé si se dan cuenta, pero cuando ustedes hagan el paralelo entre las dos revoluciones, van a entender muy bien hacia dónde apuntaba la revolución bolivariana. Que hoy por razones políticas es chistoso, o sea, hay todo un artículo escrito por Carlos Marx, donde Carlos Marx retrata a Bolívar y lo hace trizas. Ese artículo lo escribe en 1853. Y hoy resulta que Bolívar era poco menos que marxista, ¿no? Muere 10 años antes que se publique el Manifiesto Comunista, pero ya Bolívar soñaba con el socialismo. Esos son los chistes que nos meten hoy, cuando las cosas históricamente no cuadran. Pero lo que menos cuadra es que yo no sé si Bolívar pudo haber sido marxista. Lo único que yo sé es que Marx era antibolivariano rabioso. Y entonces, ¿cómo me pude cuadrar una realidad histórica con un mito actual? Por eso yo siempre he dicho, los grandes movimientos políticos se sustentan en la ignorancia de la gente. A ver, búsquenme en internet. Eliana, ¿estás ahí? Sí, economista. A ver, Eliana, hazme un favor. Búscame Simón Bolívar y Ponte, _ Carlos Marx. Y para que vayamos ganando tiempo, Pinargote, busca Sí, profesor. Carta de Simón Bolívar. Carta de Simón Bolívar al general Juan José Flores, 1830. El primero que tenga el documento me avisa y les converso. Yo ya tengo la carta de Bolívar a general Juan José Flores en 1830. Tengo toda la carta. Ok. Les voy a contar la historia de esa carta antes de que tú la leas. ¿Ok? Tienes que tener mucho cuidado al leerla porque es una carta escrita en 1830 usa ciertas expresiones que no son comunes. Te voy a decir cuáles son. ¿Cuál es el origen de esa carta? 1830, Ecuador decide, y en eso Bolívar es muy claro en decirle a Juan José Flores, no seas tonto, el Ecuador no decidió, decidiste tú. El Ecuador no decide nada. Los que decidimos por los pueblos somos los líderes. Allá está el pueblo y ellos hacen lo que nosotros les decimos, punto. ¿Ok? Entonces, Ecuador había decidido ser independiente. Y le está justificando por qué él siguió al pueblo que pedía la independencia de Colombia. Y entonces, pues él a los ecuatorianos nos trata bastante bonito. Vas a ver cómo nos trata Simón Bolívar. Muy especialmente a los guayaquileños. Pero en esa carta hay un párrafo que es dedicado a Rocafuerte. Y Bolívar describe a Rocafuerte en lo que a su forma de ver las cosas
es la corrupción de Rocafuerte. ¿Por qué Rocafuerte lo excepciona? Porque él a Rocafuerte lo ve como un hombre peligroso, como un enemigo. Lee la carta. Cuando dice ve es vuestra merced. Cuando tú ves ve algo, es vuestra merced. ¿Puedes leer? Sí. Bueno, mi querido general, he recibido la apreciable carta de B de Guayaquil. De vuestra merced. De vuestra merced, de Guayaquil. De 10 de septiembre, que ha puesto en mis manos el comisionario de vuestra merced, Urbina. El teniente Urbina. No puede de vuestra merced, porque es la B, ¿verdad? Sí. Imaginarse la sorpresa que he tenido al ver que vuestra merced se sirve dirigir su atención y destinar expresamente un oficial para venir a responderme y darme noticias de lo que pasa en el sur y pasa con merced. No espere nunca que un simple particular fuese objeto de tanta solicitud y benevolencia. De merced, al dar este paso, ha llenado la medida de su excesiva bondad hacia mí. Hasta No ahí. puede ¿Eso que estás leyendo es una alabanza o lo está diciendo lo está diciendo en términos irónicos? En términos irónicos, considero yo. Se está dirigiendo en términos irónicos. Pedazo de animal imbécil que me limpiaban los zapatos. Ahora vienes a dirigirte a mí como el presidente, a este humilde ciudadano que no es nadie. Arrogante. Pero síguelo leyendo. No puede deberse hacer más por lo que hace a la amistad. Con respecto a la patria, deberse se conduce como un hombre de Estado, obrando siempre conforme a las ideas y a los deseos del pueblo que le ha confiado su suerte. En esta parte cumple deberse con los deberes de magistrado y de ciudadano. No contestaré la carta en cuestión, pues la gran carta la ha traído el señor Urbina. Este método es diplomático, prudente y lleva consigo el carácter de la revolución, pues nunca sabemos en qué tiempos vivimos ni en qué gentes. Y una voz es muy flexible y se presta a todas las modificaciones que se le quieran dar. Esto es política. Urbina me asegura que el deseo del sur, de acuerdo con la instrucción que ha traído, es terminantemente con respecto a la independencia de este país. Hágase la voluntad del sur y llene de su merced sus votos. Este pueblo está en posesión de la soberanía y hará de ella un saco o un sayo, si mejor le parece. En esto no hay nada determinado aún, porque los pueblos son como los niños, que luego tiran aquello por lo que han llorado. Ni de Bercé, ni yo, ni nadie sabe la voluntad pública. Mañana se matan unos a otros, se dividen y se dejan caer en manos de los más fuertes o más feroces. Este debe ser cierto, mi querido general, que debe ser y esos jefes del norte van a ser echados de ese país, a menos que se vuelva debe ser un Francia, aunque esto no basta, porque debe ser sabe que todos los revolucionarios de Francia murieron en medio de la matanza de sus enemigos, y que muy pocos son los monstruos de esta especie que hayan escapado del puñal o del súplico. Hasta ahí. Hasta ahí. Cuando él habla de Francia, no está hablando de la República Francesa, está hablando del doctor Francia. Eso lo buscan ustedes aparte, que era el presidente del Paraguay, que fue el fundador del Paraguay. Se llamaba, era de apellido Francia, y fue un dictador de esos, de los primeros que hubo en el continente. Si se dan cuenta, la B es vuestra merced. Vuestra merced. Vuestra merced después deriva en usted. ¿Ya? V significa vuestra merced. ¿Ya?
Entonces, luego será UD, usted, USD. ¿Ok? Bien, si se dan cuenta, el pensamiento de Bolívar era, ¿qué hacen los pueblos si no nos tuvieran a nosotros los caudillos? Pobre el pueblo que no nos acepta para dirigirlos. Están condenados. Y mira la condena y mira la maldición que le echa, especialmente a Guayaquil. Sigue leyendo. Dirá a vuestra merced, de paso y a propósito, me ha dicho este joven, porque se lo he preguntado, que los grandes destinos del sur están en manos de los jefes del norte. Esto era odioso, aún antes de la revolución última. Con cuanta más razón no lo llamarán tiránico. Desde aquí estoy oyendo a esos ciudadanos que todavía son colonos y pupilos de los forasteros, unos venezolanos, otros granadinos, otros ingleses, otros peruanos, y quién sabe de qué otras tierras lo habrá también. Y después, ¿qué hombres? Unos orgullos, otros déspotas, y no falta quien sea también ladrón. Todos ignorantes, sin capacidad alguna para administrar. Sí, señor, se lo digo a Vuestra Y. merced. No dice Y. Sí. ¿Ya? Bueno, por lo que lo amo y no quisiera que vuestra merced, víctima de esa parcialidad, advirtiere a vuestra merced que Rocafuerte ha debatido partir para ese país. Has decidido partir para ese país. Aquí está mal escrito entonces. Ajá, Ha sí. decidido partir para este país y que este hombre lleva las ideas más siniestras con vuestra merced y contra Hasta todos ahí. mis amigos. ¿De quién está hablando? De Rocafuerte. Rocafuerte, le advierto mucho, Rocafuerte ha decidido volver, porque era guayaquileño, y lleva consigo las ideas más siniestras contra usted y contra todos mis amigos. ¿Qué carajo le habrá hecho a Rocafuerte para que Bolívar le tuviera tanto odio? Ahora entendemos por qué Rocafuerte fue borrado de la historia del Ecuador. ¿Qué saben ustedes de Rocafuerte? Realmente poco, ¿no es cierto? Que tiene una estatua aquí en Santa Elena y otro allá en la Plaza Rocafuerte. No fue el primer presidente del Ecuador, sin ser ecuatoriano. El segundo presidente del Ecuador, sí. Bueno. Y también tiene su propia constitución, de la cual nadie habla. Pero es simpático. Pero, ¿por qué se lo borras? No sé si ustedes se darán cuenta, pero Ecuador es un país que no tiene héroes. Cuando pensamos en los héroes del Ecuador, ¿dónde están los héroes del Ecuador? Ah, ahí está Bolívar, ahí está Sucre, ahí está fulanito, ahí está menganito. El único que aparece como héroe es Abdón Calderón, que dicho sea de paso, pues era hijo de cubanos. Me he hecho un poco de lustre, ¿ya? Pero Ecuador no tiene héroes. Realmente no tiene héroes. Todo lo que se hizo por la independencia de este país tuvieron que hacerlo los venezolanos porque Ecuador nunca tuvo nadie que hiciera nada. ¿O fueron borrados? De hecho, ¿cuál es el primer país ya de toda esta región que se declara independiente y sin recurrir a los ejércitos de Bolívar ni de San Martín? Y fue Guayaquil. Pero ese hecho, los propios historiadores, especialmente los serranos, los quiteños, lo condenan como que fuera la peor locura del mundo, porque así lo calificó Bolívar. Sigue leyendo. Vuelve a Rocafuerte. Ok. Es capaz de todo y tiene los medios para ellos.
Es tan ideático que habiendo sido el mejor amigo mío en nuestra tierna juventud y habiéndome admirado hasta que entré en Guayaquil, se ha Habiéndome hecho furioso, admirado. Hasta que llegué a Guayaquil me admiraba. ¿Qué pasó después que entré en Guayaquil? se ha hecho furioso enemigo mío por los mismos delitos que vuestra merced ha cometido. Haberle hecho guerra a la mar y no ser de Guayaquil, con las demás añadiduras de opiniones y otras cosas. Es el federalista más rabioso que se conoce en el mundo. Antimilitar, ¿Cuáles eran los defectos? Era federalista rabioso, antimilitar. y algo de mato. Mato significa loco. La expresión mato es loco. Es federalista, es el federalista más rabioso del mundo. Qué delito, ¿no? Es un delito ser federalista. Es decir, es un delito estar en contra de la centralización del Estado, que era lo que él quería. Y por eso se pelearon. Porque le dijo, formemos una federación entonces. Pero aquí cada cual es lo suyo. Pero el otro no, el otro quería ser Napoleón. El otro se sentía Napoleón. Y ahora viene la maldición. ¿Qué le dice a los guayaquileños el señor Simón Bolívar? Sigue leyendo. Si ese caballero pone los pies en Guayaquil, tendrá de vuestra merced mucho que sufrir, y lo demás Dios lo sabe. Vendrá la mar, Olmedo lo idolatrará y no ama más que él. Espere que de vuestra merced las consecuencias de estos antecedentes, porque de vuestra merced sabe que yo he mandado 20 años y de ellos no he sacado más que pocos resultados ciertos. Primero, la América es ingobernable para nosotros. Segundo, el que sirve una revolución hará en el mar. Tercero, la única cosa que se puede hacer en América es emigrar. Cuarto, este país caerá infaliblemente en manos de la multitud desenfrenada para después pasar a tiranuelos casi imperceptibles, de todos colores y razas. Quinto, devorados por todos los crímenes y extinguidos por la ferocidad, los europeos no se dignarán a conquistarnos. Sexto, si fuera posible que una parte del mundo se volviera del caos primitivo, este sería el último periodo de la América. La primera revolución francesa hizo degollar las Antillas y la segunda causará el mismo efecto en este vasto continente. La súbita reacción de la ideología exagerada va a llenarnos de cuantos males nos faltaban, más bien los va a completar. De vuestra merced verá que todo el mundo va a entregarse al torrente de la demagogia y desgraciados de los pueblos y desgraciados de los gobiernos. Mi consejo a vuestra merced como amigo es que en cuanto vuestra merced se vea próximo a declinar, se precipite de vuestra merced mismo y deje el puesto con honor y espontáneamente. Nadie se muere de hambre en tierra. Hablaré a vuestra merced de Colombia menos extensamente. Este país ha sufrido una gran revolución y marcha sobre un terreno volcánico. Hasta ahí. Como un... Hasta ahí. Bueno, ya tienen cuál es el concepto que el padre de la patria tenía sobre el Ecuador, que lo idolatra y que en cada esquina le levanta una estatua, ¿no? Pero sobre todo Guayaquil, que cuando quiso ponerle el nombre de un guayaquileño al aeropuerto, inmediatamente, allá donde ustedes saben, pegaron el grito en el cielo. ¿Cómo le van a poner José Joaquín de Olmedo a un aeropuerto? ¿Quién era Olmedo? ¿Quién era ese tipo? ¿Cómo le van a quitar el nombre de Bolívar al aeropuerto? Consecuencias de no una historia ignorada. O sí, de una historia que es ignorada. Bien, yo les había pedido a alguien más que me buscara el artículo sobre Simón Bolívar
escrito por Carlos Marx. ¿Ya lo tienen? Sí, el que dice Enigma Bolívar o de cómo cortar la barba del viejo Marx. Bueno, no sé, eso tiene que haber sido de quien lo está presentando. Ese artículo aparece publicado en la Unión Soviética en las obras completas de Carlos Marx. Editorial Progreso lo publica en español más o menos por los años 30. ¿Ya? Hoy los bolivarianos tratan de borrarlo del mapa porque marca unos puntos que son muy poco comprensibles en términos de coherencia política. ¿Puedes leer algo del artículo mismo? Dice, desde la profunda incomprensión que se vislumbra en el panfleto sobre Simón Bolívar de Marx, hasta los grandilocuentes desencuentros de un marxismo toscamente mecanista y economicista durante el transcurso del siglo XX. El No, enigma de un... eso es el comentario, ese no es el artículo. Mira a ver si el artículo está ahí mismo, porque esos son comentarios del artículo. No sé si alguien más lo habrá conseguido. ¿Puede repetir el nombre, profesor? Carlos, a ver, Simón Bolívar y Ponte, por Carlos Marx. Profesor, aquí en internet me sale que, o sea, de que la entrada debería de ser Bolívar y Palacio Simón, que es por el apellido de la mamá, y que él pinta prácticamente a Bolívar como cobarde y traidor, manipulador político, cruel, inconstante y monárquico. Sí, pero es que hay que leerlo, porque eso es el resumen muy rápido. Profesor, de es la... la carta de Marx que dice 1858. Exacto. ¿Puedo ver si leerlo para ver si es? Sí, claro. Dice Bolívar y Ponte, Simón el Libertador de Colombia nació el 24 de julio de 1783 en Caracas y murió en San Pedro, cerca de Santa Marta. ¿Ese es? No. Sí, ese es. El 17 de diciembre de 1830, descendencia de una de las familias mantuanas que en la época de la dominación española constituían la nobleza criolla en Venezuela, con arreglo a la costumbre de los americanos acaudalados de la época. Se le envió a Europa a la temprana edad de 14 años. De España pasó a Francia y residió por espacio de algunos años en París. En 1802 se casó en Madrid y regresó a Venezuela, donde su esposa falleció repentinamente de fiebre amarilla. Luego este suceso se trasladó por segunda vez a Europa y asistió en 1804 a la coronación de Napoleón como emperador, hallándose presente asimismo cuando Bonaparte se ciñó la corona de hierro de Lombardía. En 1809 volvió a su patria y, pese a las instancias de su primo José Félix, rehusó adherirse a la revolución que estalló en Caracas el 19 de abril de 1810. Pero con posterioridad a este acontecimiento aceptó la misión de ir a Londres para comprar armas y gestionar la protección del gobierno británico. El marqués de Wellesley, a la sazón ministro de Relaciones Exteriores, en apariencia le dio buena acogida, pero Bolívar no obtuvo más que la autorización de exportar armas
abonándolas al contado y pagando fuertes derechos. A su regreso de Londres se retiró a la vida privada, nuevamente hasta que en septiembre de 1811 el general Miranda, por entonces comandante jefe de las fuerzas rectas de mar y tierra, lo persuadió de que aceptara el rango de teniente coronel en el Estado Mayor y mando de Puerto Cabello, la principal plaza fuerte de Venezuela. Cuando los prisioneros de guerra españoles que Miranda enviaba regularmente a Puerto Cabello para mantenerlos encerrados en la ciudadela lograron atacar por sorpresa la guardia y la dominaron, apoderándose de la ciudadela. Bolívar, aunque los españoles estaban desarmados, mientras que él disponía de una fuerte guarnición y de un gran arsenal, se embarcó precipitadamente por la noche con 8 de sus oficiales, sin poner al tanto de lo que ocurría ni a sus propias tropas. Arribó al amanecer a Guaira y se retiró a su hacienda de San Mateo. Cuando la guarnición se enteró de la huida de su comandante, abandonó en buen orden la plaza, a la que ocupa de inmediato los españoles al mando de Monteverde. Este acontecimiento inclinó la balanza a favor de España y forzó a Miranda a suscribir el 26 de julio de 1812, por encargo del Congreso, el Tratado de la Victoria, que sometió nuevamente a Venezuela al dominio español. El 30 de julio llegó Miranda a La Guaira con la intención de embarcarse con una nave inglesa. Mientras visitaba al coronel Manuel María Casas, comandante de la plaza, se encontró con un gran número en el que se contaban 2 Miguel Peña y Simón Bolívar, que lo convencieron de que se quedara por lo menos una noche en la residencia de Casas. A las 2 de la madrugada, encontrándose Miranda profundamente dormido, Casas, Peñas y Bolívar se introdujeron en su habitación con 4 soldados armados, se apoderaron precavidamente de su espada y su pistola. Lo despertaron y con rudeza le ordenaron que se levantara y vistiera, tras lo cual lo engrillaron y entregaron a Monteverde. El jefe español lo remitió a Cádiz, donde Miranda encadenó, murió y después de varios años de cautiverio, este acto para cuya justificación se recurrió al pretexto de que Miranda había traicionado a su país, la capitulación de la Victoria, valió a Bolívar el especial favor de Monteverde, a tal punto que cuando el primero le solicitó su pasaporte, el jefe español declaró: debe satisfacerse el pedido del coronel Bolívar, como recompensa al servicio prestado al rey de España con la entrega de Miranda. Ahí. Si se dan cuenta, Marx no tenía muy buen concepto de Bolívar. Primero, lo acusa de cobarde, abandona a sus hombres en Puerto Cabello. En vez de hacer frente a la sublevación, el tipo se escapa, se va a su finca, es decir, Miranda tiene que capitular por haber perdido Puerto Cabello. Marx le echa la culpa a Bolívar del fracaso de la revolución en contra de los españoles. Y entonces, cuando en Puerto Cabello se encuentra Miranda, que era el famoso precursor de la independencia de América Latina, ya hablamos de Francisco de Miranda anteriormente, ya hablamos de sus sueños de la Columbeia y todo lo demás, Bolívar lo toma por sorpresa de noche, lo aprende y se lo entrega nada menos que a Monteverde, que era el jefe del ejército español, a cambio de lo cual recibe pasaporte para que pueda salir del país. Es decir, si ustedes se ponen a leerlo todo, van a darse cuenta que Carlos Marx lo pinta a Bolívar como el hombre más traidor, cobarde, miserable que ha pisado el mundo. Entonces yo después que leo eso digo, ¿y cómo así dicen de que la revolución marxista bolivariana, que Bolívar era marxista cuando
en 1830, que es cuando Bolívar muere, Marx todavía no había escrito el Manifiesto Comunista. Marx escribe sobre Bolívar en 1950 y pico. Se justificó el tema en el sentido de que Marx ignoraba a Bolívar porque a lo que él recurre era literatura que estaba toda en contra de Bolívar, pero no es verdad. Ya en España, ya en Inglaterra, perdón, se había escrito las memorias del general Daniel O'Reilly, ya existían. En Inglaterra, donde el propio Marx vivía, y eran internacionalmente conocidas. Y O'Reilly siempre fue pro Bolívar. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde a Marx le salió, conociendo las dos versiones, por qué Marx se inclina por una y no por la otra? Y el propio Marx, de alguna manera, en su escrito, lo define. No lo dice explícitamente, lo dice implícitamente. Bolívar era un burgués, era un mantuano. ¿Saben lo que significa mantuano? Así en la época de la colonia se le decía a los venezolanos ricos. Mantuano porque llevaban una manta que era muy valiosa, costosísima, que solamente la gente rica podía usarla. De hecho, su vida burguesa la vivió en Europa. Asiste a las 2 coronaciones de Napoleón, o sea, no se perdió ninguna. Si lo llevamos a los chicos de hoy, digamos que no se perdía un solo concierto del cantante de moda, pues este tampoco se perdió una sola coronación del emperador de moda, que además era su ídolo. Y el propio Marx lo dice, ¿no? Es un imitador barato de Napoleón. Entonces, para eso se los cuento nada más, chicos, para que lo tengan en cuenta cuando los políticos establecen estrategias ideológicas y de penetración, lo primero que deforman es la historia. Y entonces de pronto uno de los personajes más antipáticos que pudo haber existido en la mente de Carlos Marx lo vuelven marxista y a Marx lo vuelven bolivariano. Eso simplemente para que lo tengan ustedes en mente. Bueno, chicos, los otros documentos y el video lo tienen ustedes ahí. Voy a ponerme a grabar ahora mismo lo que tenemos. No quiero hacer la grabación más larga porque subirlo es un siglo que se demora esta vaina. Ya voy a tratar de subirlo esta misma noche. Váyanse directamente al Moodle, pónganse a ver el video. No lo vean una sola vez, véanlo algunas veces. Si entre ustedes pueden conversar, convérsenlo, discútanlo y vuelvan a verlo, crucen ideas y vuelvan a verlo, y nos vemos el día miércoles. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, chicos? Si no hay preguntas, cortamos acá y comienzo a grabar el video y váyanse ustedes al Moodle. Un abrazo, cuídense.